Feliz sábado a todos. Muchas gracias. Es bonito ver a personas que hacía tiempo que no veía, personas que quizás han prolongado las vacaciones un poquito más. Y como ha dicho Ana, pues es hermoso ver a Charo. Charo, estás en nuestras oraciones de una forma muy especial estos días y es un motivo de alegría verte, junto a Rodolfo. Te queremos un montón, todos. Así que estamos felices de verte. Yo creo que el Señor, a su manera, a su tiempo, va respondiendo a oraciones, ¿verdad? A su manera y a su tiempo. Y es difícil para el ser humano esperar. Y es difícil el ser humano confiar en que los tiempos de Dios son los mejores tiempos, porque cuando yo pido algo lo quiero aquí y ahora. Y sin embargo Dios a veces contesta de forma distinta como lo teníamos nosotros pensado. Así que estamos contentos de estar aquí en la iglesia, amén. Estamos contentos. Estamos presentando desde el jueves ya una temática que tiene que ver con los patriarcas, con héroes de la fe. Y yo no sé si sinceramente para nosotros estos personajes fueron héroes o no, no lo sé. Yo no sé si tenemos héroes quizás más cercanos a los héroes populares, ¿no? Quizás tengamos héroes más de cómic o más del deporte, o tengamos héroes menos héroes en realidad, ¿no? Quizás nuestros héroes o las personas a las que admiramos tienen cosas por las que admiramos que no son tan admirables. Sin embargo, estos personajes bíblicos todos tienen cosas que son fascinantes. De hecho, la Biblia, cuando habla de todos estos personajes, dice: el mundo no los mereció. El mundo no los mereció. Así que hemos venido hablando un poquito de Abraham, ¿verdad?, estos días, el jueves y el viernes, y hoy quisiera yo poder acabar de hablar de Abraham, pero centrarme mucho en su hijo Isaac. Dar alguna característica, alguna pincelada que espero que nos llene de esperanza, nos llene de ilusión y de compromiso a seguir adelante a pesar de nuestras circunstancias. Porque los tiempos del Señor, decimos, no son nuestros tiempos, ni sus pensamientos son los nuestros, ni sus caminos finalmente coinciden muchas veces con los nuestros. Quizás has venido a la iglesia hoy triste. Triste por cualquier motivo, triste porque hay cosas que pasan en tu vida que no entiendes, triste porque la persona con el que te diste el sí quiero en el altar ya no te quiere, triste porque te sentiste que ese amor iba a durar siempre y se ha interrumpido, triste porque pensaste que aquel trabajo que te iban a dar iba a ser el trabajo de tu vida, pero apenas te diste cuenta que no lo pudiste aceptar por el tema del sábado, triste por mil motivos. Yo creo que cuando venimos a la iglesia, ayer lo decía un poquito, venimos a veces con el deseo de aparentar estar mejor de lo que en realidad estamos. Y no siempre venimos bien a la iglesia, no siempre venimos con el mejor ánimo. A veces cuando las cosas se están rompiendo alrededor nuestro es difícil adorar, ¿amén? A veces cuando tengo que cantar el himno me tengo que esforzar un montón para que salga la voz porque no tengo ganas de cantar. A veces el pastor está predicando y el tema que está predicando el pastor me pasa a mí por encima porque mis pensamientos están en otro lugar, en otras circunstancias. Y es muy posible que entre los 400 prácticamente que estamos aquí haya corazones que están realmente quebrantados en esta mañana. Y a mí me gustaría que al predicar el mensaje de hoy, me gustaría muchísimo que tú pudieras renovar esperanza en el Señor. Tú que lo estás pasando mal, tú que estás educando solo o sola a tus hijos, tú que estás luchando por la vida, tú que no sabes cómo vas a llegar a final de mes, escucha el mensaje de esta mañana y ojalá que el Señor te pueda ayudar. Amén. Vamos a orar y comenzamos el mensaje. Querido Padre que estás en el cielo, quiero poner en tus manos y en tu presencia a cada uno de mis hermanos y hermanas, a los niños y a los jóvenes. Padre querido, deseo y pido que tú puedas hablar de forma muy especial a través de mí, para los que estamos aquí, para aquellos que lo puedan ver ahora o después en Internet. Padre Santo, bendícenos, danos paz. Ayúdanos a entender que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús entiende por dónde estamos pasando, que Jesús no nos deja solos y que finalmente, Señor, en la perseverancia y en el amor podremos algún día ser salvos. Bendice a esta iglesia, Señor, para que el culto de este momento sea agradable para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os invito a que me acompañéis en el libro de Isaías a leer un texto que ya he mencionado, pero que lo vamos a leer en la versión original. Dice así en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Es difícil decirle no al Señor cuando Él pide algo, y sin embargo hay cosas que Él pide que parecen imposibles. Locura. Otro texto que quiero compartir con vosotros se encuentra en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9. Y todo para introducirnos en el mensaje de esta mañana, en el que vamos a hablar de Abraham, pero también de su hijo Isaac. En el 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9, hablando Pablo, dice así: porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar, como a sentenciados a muerte. Y mira lo que dice ahora: hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo. Hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Lo que tú decides aquí y ahora, en las circunstancias que tú estás viviendo, es un ejemplo para el universo. Muchas de las cosas que nosotros tenemos que vivir en esta tierra no tienen tanto que ver con lo que está pasando en esta tierra, sino con el conflicto entre el bien y el mal, en un carácter universal. ¿Me entendéis? Mucho de lo que pasa aquí tiene que ver con el hecho de que muchos mundos están observando para saber si somos fieles o no lo somos. Y esto es lo que vamos a tratar en esta mañana. Tanto el jueves como el viernes, los que habéis venido, hemos podido hablar del carácter de Abraham. Hemos visto algunas características de su fidelidad y de su espiritualidad. Y hemos visto que Abraham fue un hombre que tenía características dignas de imitar. Yo os decía y os proponía que cuando estudiemos el carácter de Abraham, no lo estudiemos simplemente para tener datos, para enumerar una lista de características positivas que podamos recordar más o menos de memoria, sino que cuando estudiábamos a Abraham, yo os proponía que lo estudiáramos para de alguna forma, ¿verdad?, poder imitar, poder anhelar, poder desear, tener un carácter y una espiritualidad parecida a la que él tuvo. Es posible que las circunstancias por las que tú pasas y por las que tú vives no sean iguales que las que él vivió o pasó. Sin embargo, a todos nos llega un momento en el que tenemos que demostrar si somos o no somos fieles a Dios. Todos tenemos que demostrar en algún momento de nuestra vida si Dios es lo que más nos importa o si es un asunto relativo. Todos tenemos que vivir un momento en el que Dios es fundamental o no lo es para nosotros. Y de eso se trata el carácter de Abraham. Un hombre que fue fiel, un hombre que confió, un hombre que oró, un hombre que creció. A veces pienso, ¿verdad? A veces pienso en el tema de la Iglesia y el hecho de que tengamos un séptimo día de forma tan delimitada, tan marcada, un séptimo día, hermanos, que va mucho más allá, y todos lo sabéis, del sábado por la mañana. Que empieza el viernes por la noche, un día de preparación, un día de encuentro, un día de consagración, de pacto. ¿Amén? Un día que se prolonga 24 horas en el espacio, en la semana, y que nos permite renovar nuestra actitud, nuestra mente, nuestra espiritualidad. Yo no sé si el hecho de que tengamos un día en la semana hace que el resto de la semana nos olvidemos de Dios. Y muchas veces pienso, ¿verdad?, cuando estoy delante vuestro, digo, fíjate, si este es el momento en el que Dios tiene que hablarles, ¿cuánta preparación previa hay? ¿Cuánto deseo, no de que me entretengan, sino de que me transformen hay en vuestro corazón ahora? ¿Cuánto deseo hay de que me hagan reír o simplemente de que me toquen el corazón? ¿Cuánto deseo hay? ¿Cuánto deseo hay para los que nos reunimos aquí hoy sábado? Quizás la única vez que nos vamos a ver en toda la semana. ¿Cuánto deseo hay de ser realmente como Dios quiere que seamos? Porque esta es una linda oportunidad la que tenemos ahora, ¿verdad que sí? Y por eso cuando yo presento el tema de Abraham, yo no os pido que simplemente os entretengáis, sino que queráis, deseéis ser como Abraham. Porque Abraham, según Santiago, fue amigo de Dios. Y a mí me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos tener una relación de intimidad con Él, que Él, al mirarnos, pueda pensar, ya están ahí mis amigos. Ya están ahí mis amigos. El caso de Abraham es un caso muy, muy peculiar. Todos más o menos conocemos la historia y veíamos estos días el mapa de cómo él salía de Ur de los Caldeos para ir hasta Harán, y de Harán él seguir caminando, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hasta Canaán. Y de Canaán se fue a Egipto porque hubo hambre. De Egipto volvió a Canaán. Y en Canaán se encontró con el problema de que su sobrino y él eran muy ricos. Y él estuvo dispuesto a renunciar a todas las riquezas, a toda la tierra prometida para dejársela a su sobrino. ¿Y cómo acabaron las circunstancias? Desde el momento en el que él salió de Ur de los Caldeos, él había recibido una promesa de que iba a ser padre de muchas generaciones, de que su herencia iba a ser innumerable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero pasaban los años, su mujer cada vez estaba más mayor, él también lo estaba, y la herencia no llegaba por ninguna parte. Dice la Biblia que desde que Dios lo llamó hasta que nació Isaac pasaron casi 50 años. Poneos en la piel de Abraham, casi 50 años esperando una promesa. Casi 50 años esperando a que Dios cumpliera con su palabra.
Y yo os pregunto, ¿es fácil convivir con el silencio de Dios? ¿Es fácil convivir con las promesas bíblicas que dicen sí, pero mi realidad dice no? Cuando te encuentras con una persona que te cuenta su caso y apenas sabes qué decirle, porque sus circunstancias son dramáticas, porque parece que siempre llueva sobre mojado, porque parece que todos los perros tienen pulgas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuando da la sensación de que alguien tiene la negra, cuando todo a alguien le va mal y no sabes qué decirle, solamente puedes decirle, Dios proveerá, confía, Dios proveerá. Y parece como que la frase es un cliché que ni siquiera tú te crees, pero es que tampoco sabes qué decirle. Es muy difícil, queridos hermanos, y yo creo que esto lo sabemos todos, convivir con el silencio de Dios. Cuando ves que tu hogar se está desmoronando, cuando ves que tu esposo ya no te ama a ti, sino que ama a otra, eso es muy complicado porque tú has pedido, tú has rogado, tú has hecho todo lo que has podido, pero la situación no mejora, sino todo lo contrario, la situación se está yendo a pique. Es muy complicado, queridos hermanos, vivir como cristianos en los silencios de Dios. Y Abraham aguantó 50 años de silencio. 50 años de atajos, 50 años de alternativas, 50 años buscando ayudar a Dios. Y qué difícil es cuando el ser humano quiere ayudar a Dios, ¿verdad que sí? Qué difícil es cuando el ser humano sabe que tiene que hacer las cosas bien, pero para lograr un fin no le importa alterar los medios. Y esta fue la situación de Abraham, 50 años esperando. Pero al final de los casi 50 años, nació Isaac. Ahora imaginaos, ¿cómo era Isaac para Abraham y Sara? ¿Cómo era Isaac? Esa mujer viejita, esa mujer arrugada, esa mujer cansada, esa mujer que ha caminado tanto, que ha vivido en tiendas de campaña, esa mujer que ha vivido con su esposo peregrinando por un desierto, esa mujer que decidió irse de Ur sin saber a dónde iba, simplemente porque Dios una mañana le dijo, ¿sabes qué, Sara? He hablado con Dios y me tengo que ir. ¿A dónde? No lo sé. No lo sé. Esa mujer que ha convivido, que ha sido la mujer fiel de ese hombre, esa mujer que ha querido ayudar a Dios, esa mujer ahora tiene a su bebé en los brazos. Es interesante ver cuando vienen los abuelos a las iglesias, ¿verdad? Cómo se les cae la baba a los abuelos cuando tienen a su nieto en los brazos. Imaginaos esta mujer ya abuela, viejita, arrugada, cansada, con ese niño de la promesa. Por fin viene Isaac. Así que yo me imagino que las lágrimas, el gozo, el orgullo, no sé, todo estaba concentrado en aquel joven Isaac. Y aquel joven fue creciendo, se hizo mayor. Y yo imagino el orgullo, la satisfacción con la que estos hombres miraban. Es como que la época de la fe había quedado atrás, ya tenían la promesa cumplida, ya podían empezar a ver que aquello sí iba en serio, ya podían ver que aunque no tenían la tierra de Canaán porque vivían como extranjeros en aquella tierra, aquel lugar se les iba a dar igual que había nacido el hijo. Habían renunciado a 100.000 cosas, se habían ido de su tierra natal, se habían ido de su parentela, habían dejado atrás las tumbas de sus antepasados, habían esperado 50 años a que cumpliera la promesa, habían desterrado a Ismael. Y finalmente, ahora el Señor le pide, en el texto que vamos a leer a continuación, la mayor de todas las pruebas. Todos conocéis la historia, todos conocéis el relato, pero me gustaría que pudiéramos leerlo. Así que os invito a que vayáis a Génesis. Y vamos a ir al capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Mira lo que dice, antes de leer el texto, mira lo que dice Patriarcas y Profetas. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez, el alivio de su vejez, y sobre todo era el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad habría partido el corazón del amante padre, hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza, pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. Ahora yo quiero que nos situemos, porque la historia la conocemos bien, pero quiero de verdad que empaticemos con Abraham. Una vez más, quizás ya lo hemos hecho, pero empaticemos, intentemos pensar en los sentimientos que tenía aquel hombre mayor, que por fin podía ver que los silencios de Dios se habían interrumpido, que podía mirar hacia atrás y decir, se acabó la época de dudar, ya tengo a Isaac.
Y ahora leemos el texto que leemos en el capítulo 22, versículos del 1 al 5. Un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así de escueto, así de corto, así de sencillo. Yo no sé muy bien cómo fue el mensaje, si fue un mensaje audible o simplemente Dios le habló a su pensamiento. La cuestión es que este fue el mensaje que Dios le dio. Probablemente Abraham luchó contra este pensamiento, probablemente Abraham buscó excusas para decir, me estoy volviendo loco, soy muy mayor porque mira lo que se me acaba de ocurrir, pero era tan insistente esta sensación, era tan insistente este pensamiento que finalmente Abraham quedó convencido de que esta era la voluntad de Dios. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, el que ha dado sentido a toda esta aventura de 50 años, agárralo y llévalo y ofrécelo como sacrificio. Todos los que somos padres sabemos de lo que está hablando el texto. El texto de la hermana White dice, cualquier niño que nos faltara hoy en nuestra casa por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, y tristemente muchas familias han pasado por ese trauma. Cualquier niño que nos faltara, pero imagínate que no faltara simplemente por el hecho de que ha pasado algo, sino porque Dios es uno de los textos difíciles de entender en la Escritura, ¿sí o no? Es uno de los textos complicados, pero recordad, hermanos míos, somos un espectáculo para el universo. Tened esto en mente mientras que hablamos del tema que vamos a hablar. Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar desde lejos, y entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos. Dios le habla a Abraham, y Dios le dice a Abraham, tienes que interrumpir tu sueño. Abraham, yo te prometí que ibas a tener muchos hijos, has tardado 50 en tener el primero, ya te pido que ese que tienes, me lo des. Hermanos míos queridos, en el siglo XXI, en la España actual, aquí tú y yo, tenemos una fe que implica que más allá de mis gustos, más allá de lo que me apetece, más allá de lo que yo creo o no creo que es correcto, ¿actúo siempre por principio? ¿Busco excusas para pecar? ¿Busco excusas para cumplir mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, a pesar de que la voluntad de Dios ha sido claramente registrada en la Biblia? Porque ¿cuántas excusas podría haber dado Abraham? Y todos hubiéramos estado de acuerdo con él. Yo os digo, hermanos míos, es muy difícil, queridos amigos, es muy difícil vivir en paz, confiado, mientras Dios guarda silencio. Es muy complicado, y todos lo sabemos, venir a la iglesia y demostrar que estás bien cuando no lo estás. Es muy complicado pretender que el cristianismo me está llenando cuando en realidad cada vez estoy más vacío. Es muy complicado. Es muy complicado ver cómo mi matrimonio se está rompiendo y a la vez yo intento leer la Biblia como si eso fuera a compensar la pérdida que estoy sufriendo. Es muy complicado. Es muy complicado venir a la iglesia y tener siempre el rostro alegre cuando mi corazón está totalmente triste, cuando se está rompiendo a pedazos, cuando mis hijos no me hablan, cuando mi esposo, cuando mi esposa, cuando esto o aquello. Es muy complicado y por eso el Señor sabe cuáles son las circunstancias personales por las que tú y yo hoy estamos pasando. Yo no las conozco, pero confío y sé que Dios a ti te conoce individualmente. Es muy complicado convivir con una persona que tiene tendencia a la depresión, que siempre está triste, que siempre está melancólica, que siempre se está quejando. Es muy complicado convivir con una persona que siempre sistemáticamente se queja de todo. Es muy complicado convivir con alguien que sabes que te miente. Es muy complicado convivir con alguien que sabes que no te quiere. Es muy complicado convivir con alguien que sabes que tiene una adicción en internet a lo que sea. Es muy complicado.
Y venimos a la iglesia y pretendemos estar felices cuando en realidad quizás no lo estemos. Por eso Dios entiende tus silencios, por eso Dios entiende cómo estás. Y lo único que te pide es que tal y como estás, tú le entregues tu corazón. Que le entregues tu anhelo, que le hables sinceramente. ¿Cómo estás? Porque el Señor sabe cómo te sientes. Llegó la mañana, como hemos leído en el texto, llegó la mañana, y en aquella mañana yo estoy seguro que Abraham apenas pudo dormir. Se levantó muy temprano, pero mucho más antes de poder despertar a su hijo. Yo me imagino que en la mente de Abraham vendrían preguntas como, ¿será que Dios me ha pedido esto? ¿Se lo digo a Sara o no se lo digo? Si se lo digo, le voy a romper el corazón. Es más, si se lo digo, estoy seguro que va a hacer todo lo posible por impedirme que me lo lleve. Hay cosas que solamente tú puedes resolver con Dios, ¿lo sabías? Hay situaciones que solo tú puedes resolver con Dios. Es bueno que busquemos ayuda, queridos hermanos. Para eso está la iglesia. Y yo os digo, como pastor de esta iglesia, para lo que yo os pueda ayudar, aquí estoy. Pero hay situaciones que tienes que resolver tú. No esperes que alguien las resuelva por ti. No esperes que sea la iglesia la que tome la decisión que tú has de tomar. No esperes que sea el pastor o el anciano o el director de lo que sea. Eres tú el que tienes que decidir si sigues o no sigues la voz de Dios. Y aquel hombre empezó a luchar. Yo me pregunto, ¿qué pasaría por la mente de este hombre? Sinceramente, esa mañana, ¿qué pasaría por su mente? Cuando los sueños se rompen, cuando quedas destrozado, cuando tu vida ves que se derrumba alrededor tuyo, que todo lo que habías soñado, aquel joven que era tu orgullo, tu ojito derecho, aquel joven que soñaba, aquel joven que te había compartido la noche anterior los planes que tenía para el día siguiente, aquel joven que te decía, yo cuando sea mayor, papá, quiero ser como tú, pero ya no está. Yo recuerdo, lo comentaba en Lepanto la semana pasada, recuerdo cuando con Richard Ruzzulli, que es un gran amigo mío, es como un hermano para mí, pastor en la iglesia ahora de Torrejón. Yo recuerdo con Richard Ruzzulli cuando estábamos en la maestría, en el máster, ahí en la facultad, y yo recuerdo con la ilusión que me dijo, hey, esperamos el tercero. Y estaba súper embarazada la mujer, porque iban a hacer ya. Pero recuerdo aquel mensaje que me llegó por la mañana, aquel mensaje que me llegó a las 3 de la mañana diciendo, Óscar, por favor, ora por mí. No sabemos qué pasa, pero creemos que vamos a perder el bebé. Y efectivamente perdieron el bebé. Estaban de 8 meses y medio, estaba a punto de nacer la criatura y aquel bebé murió. Yo recuerdo como la mañana siguiente todos los compañeros, ¿verdad? Fuimos a preparar el entierro, al funeral. Y aquella criaturita hermosa, con los ojitos cerrados, ¿cuánto hubiera querido yo de verdad, cuánto hubiera querido yo en mi oración poder hacer que el Señor abriera esos ojos? Pero aquellos ojos, por mucho que oramos, seguían cerraditos, la boquita apretada, los bracitos así, chiquitín, 8 meses y medio, a punto de nacer. Yo recuerdo el dolor de aquella madre, la esposa de Richard, cómo lloraba desconsolada, porque estaba ahí su bebé y lo íbamos a enterrar. Qué difícil es, queridos hermanos, qué difícil es para el ser humano soportar los silencios de Dios. Amén. Qué complicado es entender por qué Dios permite ciertas cosas. Qué complicado es para el ser humano entender por qué, a pesar de que estoy orando, la enfermedad sigue su curso. Por qué, a pesar de que estoy orando, mi matrimonio se viene abajo. Por qué, a pesar de que estoy orando, no encuentro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es muy complicado entender los caminos de Dios, los pensamientos de Dios. Es muy difícil. De hecho, la Biblia no te pide que los entiendas, pide que confíes. Pero para confiar hay que conocer. Para confiar hay que saber que Dios nunca te va a dejar que tu prueba sea más difícil de lo que tú puedes soportar. Y tienes que creer eso porque no sabemos qué nos espera el día de mañana, querido amigo. Qué difícil aquella mañana en la que Abraham se levanta sabiendo lo que tiene que hacer y despierta a Isaac y le pide que le acompañe para ofrecer el sacrificio. Mira cómo lo dice Patriarcas y Profetas. Abraham, por último, llamó a su hijo y le comunicó que había recibido mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. A menudo había acompañado a Isaac a su padre para adorar en algunos de los distintos altares que se señalaban en su peregrinaje. De modo que este llamamiento no lo sorprendió. Y pronto terminaron los preparativos para el viaje. Se alistó la leña y se la cargó sobre un asno y acompañados de 2 siervos iniciaron el viaje. Imaginaos aquel padre despertando a su hijo en el día
que lo tendría que ofrecer como sacrificio. Es verdad que no fue ese mismo día porque el camino era de 3 días de viaje. Pero yo quisiera que poco a poco nos pudiéramos ir poniendo en la piel de Abraham. A partir de ese momento yo creo que el protagonismo le pertenece a Isaac. Abraham tiene sus pensamientos, Abraham es un hombre de fe, Abraham es un hombre curtido por las experiencias, Abraham es un hombre que ha perdido y ha ganado mucho con Dios, Abraham ya ha tomado su decisión. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Abraham es un hombre adulto que sabe en quién ha creído. Pero ahora, Isaac. ¿Habéis pensado alguna vez desde la perspectiva de Isaac el sacrificio? Un chaval, 17, 20 años. Un chaval que con una sola mano le podía pegar una bofetada a su padre y salir corriendo. Un chaval que no tenía por qué tener la misma experiencia espiritual que su padre. Un chaval que no tenía por qué entender que él serviría como sacrificio para nada. Y en el camino van caminando. Y Isaac se da cuenta por la conversación que tienen de que hay cosas que son distintas a otras ocasiones. Mirad cómo lo dice Patriarcas y Profetas. Disculpad. Dejadme que lea la cita, que viene ahora. Mirad cómo lo dice. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Con temor y asombro se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Y sigue la cita y dice, pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios se le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar la vida en el holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó a sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Yo os pregunto, chavales, jóvenes, adolescentes de esta iglesia, ¿entendéis cuando vuestro padre o vuestra madre os dice no a ciertas cosas y os dice no? Porque desde un punto de vista cristiano quizás no sea lo más conveniente. ¿Lo hemos entendido siempre? ¿Qué pensáis? Yo tengo que hablar a veces con Ezequiel. El tipo de música. Simplemente un tema de tipo de música. Es un chico extraordinario, al que queremos con locura, es nuestro primogénito, es el chaval que Dios nos regaló en Francia, es un niño al que queremos con locura, yo estoy orgullosísimo de él, de hecho lo admiro un montón, pero a veces el papá tiene que tomar ciertas, ¿verdad?, prerrogativas como padre espiritual, como pastor de esta casa, de esta familia, y a veces le tengo que hablar del tipo de música que escucha. Y yo intento razonar con él, yo intento explicarle que no es que sea mala de por sí, sino que quizás el mensaje, quizás el estilo le aleja del ideal que Dios tiene para él. Quizás las letras, aunque él no las entienda porque están en otro idioma, son letras que quizás le están haciendo daño en el cerebro. Y yo solo pido que él entienda que por encima de la música, por encima del estilo, por encima de cómo se viste o se deja de vestir, yo lo amo. Es lo único que espero de él. Y que lo que yo le digo no se lo digo para fastidiarle la vida. Yo me imagino que todos los padres entendéis lo que estoy diciendo. Porque queremos tanto a nuestros hijos, decimos cosas que ellos quizás no puedan entender. Pero los amamos y queremos lo mejor para ellos. ¿Amén? Es complicado ponerse en la piel de un padre. Yo no he podido hacerlo hasta que he sido padre yo. Yo a mi padre no lo he entendido casi nunca. Y ahora que soy padre digo, madre mía tú, ¿cómo me parezco a él? ¿Qué cosa es esto de los genes? ¿Cuánto López hay aquí dentro? Y Abraham con su hijo, y su hijo con Abraham, porque Isaac había entendido. Isaac sí que había entendido que en este caso, aunque no entendiera, si Dios lo había dicho, el Padre lo había recibido, él confiaba tanto en el Padre que estaba dispuesto a entregarse. Mirad esta diapositiva. Voy para atrás. Mirad esta diapositiva. Isaac en el monte Moria. Mirad esta diapositiva y reflexionad. Isaac, un joven. Él cargó la leña. En cuanto dejaron a los asnos y a los siervos, el último tramo del camino, cuando ya se divisaba la cima del monte Moria, esa última parte la hizo Isaac con la leña. Creyó en el Padre, caminó junto al Padre, se dejó atar y poner en el altar por el Padre y murió y volvió a la vida de una forma simbólica. Este es Isaac.
El hijo de la promesa, queridos hermanos, pensad en esto, el hijo de la promesa. Habrá veces que Dios quizás te vaya a pedir a ti que todas las promesas que tú has creído, todas las promesas que han sido para ti el motor de tu vida, tú las pongas en el altar. Que estés dispuesto a renunciar a tus sueños por la palabra de Dios. Es posible que Dios te permita que pases por épocas muy difíciles en tu vida, pero todo lo que Dios permite en tu vida lo permite porque confía en que tú vas a salir vencedor. Amén. No hay prueba mayor para ti de la que tú seas capaz de superar. No hay ninguna prueba en la que tú vayas a estar ahora inmerso en la que Dios no te vaya a acompañar. Y junto con la prueba, la Biblia promete que Él te va a dar la salida. Hay situaciones muy complicadas, hay situaciones muy difíciles. Pero lo único que nos pide Dios es que hoy almacenemos fe para que mañana la podamos usar. Me gustaría poder predicar con más poder este mensaje, queridos hermanos. Para mí Isaac es un prototipo de las dificultades de la vida. De las dificultades de la vida. Dice el texto bíblico que por fin se dan las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. Si seguimos leyendo tal y como lo habíamos dejado en el capítulo 22 de Génesis, dice: Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Versículo 7. Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío, y él respondió: ¿Qué, mi hijo? Y Isaac respondió: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá. Dios proveerá. Querido hermano, Dios proveerá. Ante la enfermedad, ante la falta de trabajo, ante el corazón roto, Dios proveerá. Dios proveerá. Una respuesta muy sencilla, simplista dirían algunos, pero yo la creo con todo el corazón. Dios proveerá. Dios salvará a tus hijos que han dejado la iglesia. Dios tocará el corazón de tus chavales por muy lejos que estén. Dios tocará el corazón de la gente a la que amas que hoy le ha dado la espalda a Dios. Dios proveerá. Dios te va a dar lo necesario a su tiempo. Dios sabe que las circunstancias por las que estás pasando son circunstancias en las que Él está probando y refinando tu carácter. Dios proveerá. ¿Dónde está el cordero, papá? Pero si es básico para ofrecer sacrificio, Dios proveerá. Te pones a orar por la comida que apenas hay, pero Dios proveerá. Tienes que pagar un montón de facturas y no sabes dónde vas a sacar el dinero, pero Dios proveerá. Tienes un montón de exámenes, tienes que aprobar el curso, sabes que te juegas la beca, pero tus circunstancias familiares, tus problemas personales hacen que no te concentres en el estudio y tú le pides a Dios que tú quieres poner todo el esfuerzo pero no te sale. Y entonces Dios te dice: bástate mi gracia, Dios proveerá. Cada una de las circunstancias, hermanos míos, de los que estéis sentados en ese lado de la iglesia, aquí, allí, vosotros coro, los jóvenes, Dios proveerá para cada circunstancia de la vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando perdemos la fe, cuando empezamos a rebelarnos contra el plan de Dios, cuando decimos que la iglesia no funciona simplemente porque a mí todo me va mal, cuando decimos que Dios me ha prometido pero no cumple, estamos diciéndole a Dios: quiero que hagas las cosas a mi manera, y Dios te dice: no, a ti te conviene que yo las haga a la mía. Confía, espera, paciencia, Dios proveerá. Aunque no veas las respuestas aquí y ahora, Dios proveerá. Y me encantaría, queridos hermanos, me encantaría que todos los que estamos aquí seamos una iglesia que con nuestros errores, con nuestras... por lo menos confiemos en que Dios va a proveer. Amén. Circunstancias difíciles las son, pero Dios proveerá. Seguimos con el versículo siguiente. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Bonita frase, ¿verdad? Y siguieron juntos. Aunque no entendamos, a veces lo mejor que podemos hacer es seguir juntos.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cuál sería la perspectiva de Dios de todo esto? ¿Cuál sería la perspectiva divina del cielo? ¿Habéis pensado alguna vez? Hemos pensado en la perspectiva de Abraham, ahora hemos pensado en la perspectiva de Isaac, pensemos en la perspectiva de los ángeles. ¿Qué pensarían ellos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué estarían pensando los ángeles? Recordad el texto, somos un espectáculo ¿para quién? Para el universo. ¿Qué pensaría el universo de lo que estaba pasando en la tierra? ¿Entenderían la orden de Dios? ¿Sabían acaso que el final iba a ser el que es? ¿Qué pensarían los otros mundos? ¿Cuál era el fin, el propósito, el porqué? Cuando nos enfrentamos a un texto como este, a veces pensamos, ¿y por qué Dios pide lo que pidió? Seguro que hay una errata, seguro que en realidad no fue así. Pero mirad, si vamos al Espíritu Profecía, ahí encontramos alguna respuesta. En primer lugar, se nos dice en el Espíritu Profecía que el objetivo que tenía este sacrificio era grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. Grabar. Hacer que Abraham, como padre de la fe, entendiera ¿cuánto le iba a costar a Dios entregar a su propio hijo para salvación y redención de toda la raza humana? Así que la primera razón era para hacerle entender al patriarca la verdad del Evangelio. La segunda es que comprendiera por su propia experiencia la grandeza del sacrificio divino. ¿Lo entendemos realmente lo que significó a Jesús yendo hasta el Calvario? ¿Lo entendemos? Dice que toda la eternidad no nos va a bastar para dar gracias y para entender en su profundidad lo que significó el sacrificio de Cristo en el Calvario. Abraham lo tuvo que entender así, y de hecho lo entendió. Pero hay más. Dice, el sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. A veces perdemos la perspectiva, queridos hermanos, que esto es un conflicto universal entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. El carácter de Dios es lo que tiene que estar vindicado, defendido ante todo el universo, porque la acusación de Satanás no fue solamente en la tierra, fue en todo el universo. Y a veces olvidamos de que nosotros somos un espectáculo para todo el mundo y que Dios permite que pasemos ciertas pruebas, porque Dios sabe que si confiamos las vamos a superar. Dice, por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, ¿os acordáis? En Egipto, cuando mintió acerca de Sara, cuando se acostó con Agar. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones, de no merecer las bendiciones, y por lo tanto Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el universo. A veces perdemos la foto, Nos centramos en nuestro ombligo y creemos que todo lo que nos pasa porque la gente es mala. Cuando tenemos un conflicto con alguien en la iglesia, nos centramos en la persona y nos olvidamos de que la persona tiene sus propias circunstancias y que a veces la actitud de una persona no responde a su voluntad de hacerme daño, sino a sus propias circunstancias, cómo fue educado, cómo fue criado, cuántos malos tratos ha sufrido. ¿Me entendéis o no? A veces tendríamos que ser capaces de ver las cosas que nos pasan desde un poquito más de perspectiva. Abrir el plano. Y cuando alguien no me sonríe en la iglesia, a saber qué le está pasando en su familia. Y cuando alguien me trata mal en la iglesia, a saber qué tipo de educación adventista recibió. Y cuando alguien mira a la iglesia y me trata como una zapatilla, a saber cómo lo han tratado a él antes. ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Tenemos que ampliar. No todo lo que me pasa con las personas es porque sean malas, a veces es porque ellas también son víctimas del mal. Porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Finalmente la hermana White dice, todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención y aun los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Todo el cielo presenció, queridos hermanos, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Dios. ¿Amén? Todos observaron
y empezaron a entender cuál era el plan de Dios para el hombre. Se derramó luz sobre el misterio de la redención. Estoy terminando ya, pero me gustaría que pudierais acompañarme a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Mirad lo que dice el apóstol Pedro en esta carta, para que demos valor realmente a lo que costó el sacrificio de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así: queridos hermanos, sabed bien que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como son el oro o la plata. Habéis sido rescatados de vuestra herencia, de vuestra genética, de vuestra forma de ser, de vuestra vida. Habéis sido rescatados de vuestras tendencias, habéis sido transformados no con cosas corruptibles, cosas que se acaban, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor de vosotros. Hemos sido salvos por la fe en algo que pasó hace un montón de años, pero que había sido proyectado desde antes de la fundación del mundo. Yo os pregunto, por lo que sabéis, ¿entendían bien los ángeles el sacrificio de Jesús? Por lo que sabéis, por lo que habéis leído, Historia de la Redención y otros libros, ¿ellos entendían bien en qué consistía el sacrificio de Jesús? La Biblia dice que no. De hecho, la Biblia dice que ellos mismos se ofrecían para ocupar el lugar del Hijo de Dios. No entendían. Cuando vieron a Abraham, los ángeles, conduciendo a su hijo Isaac hasta el monte Moria, y vieron que Abraham levantaba el cuchillo, estando dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias, queridos hermanos, estando dispuesto a obedecer aunque sus sueños se rompieran, estando dispuesto a ser fiel aunque sus planes se quebraran, estando dispuesto a ser fiel aunque le rompiera el corazón a sus amigos. Cuando vieron eso, entendieron a cuánto estaría dispuesto Dios por amor de la raza humana. ¿Cuánto estaría dispuesto a dar, Señor, por la raza humana? Cuando miramos a Jesús en el Calvario, Él cargó el madero. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Él cargó el madero. Él creyó en el Padre. Él caminó junto al Padre. Él se dejó atar y poner en el altar por el Padre. Y murió y volvió a la vida, porque Isaac es un tipo de lo que Jesús ha hecho en tu vida y en la mía. Cuando nuestros sueños se rompen, Jesús me dice, te entiendo porque yo pasé por ahí. Cuando mi vida se rompe porque la persona que me amaba ya no me ama, el Señor me dice, yo estoy contigo y yo nunca te dejaré de amar. Cuando no entiendo los porqués, cuando Dios guarda un silencio, Dios me dice, está bien, pero yo también guardé silencio cuando Cristo moría en la cruz por amor de ti. Y algún día tú entenderás, porque yo te amo, porque tú eres para mí de gran estima, porque yo estoy orgulloso de ti, porque no hay circunstancia, por difícil que sea, en la que el Señor no te pueda acompañar. Queridos amigos, queridos hermanos, tengo el privilegio de predicaros sábado tras sábado. A muchos de vosotros ya os quiero mucho, a otros estoy por hacerlo. Pero os quiero decir una cosa, hay veces que percibo tanta tristeza, hay veces que percibo tanto dolor en los rostros, en las caras. Hay personas que aunque lo intentan no pueden sonreír simplemente porque su vida no es fácil. A veces no es el tema económico el que más nos preocupa, de hecho a veces el que menos nos preocupa. A veces simplemente la relación que tengo con mi esposo, una relación inexistente, no nos hablamos. Y si nos hablamos mal. Esposos y esposas que no tienen relaciones íntimas simplemente porque quizás uno ha interpretado las cosas de una manera y el otro la interpreta de otra. Esposos y esposas que no se hablan, que no se miran, que no se tocan, que no se quieren, que no se aman, que no se respetan. Hijos que vienen a la iglesia pero saben de la hipocresía de sus padres, que los ven sentados aquí, pero saben cómo los padres gritan, saben cómo los padres los han tratado, saben cómo los padres han intentado abusar de ellos o de ellas. Y por lo tanto estos jóvenes vienen a la iglesia con ese dolor, con ese abuso, y creen que porque el pastor predica y el padre dice amén, todos creemos que la persona es buena. No importa lo que yo crea, no importa lo que tú creas, lo que importa es lo que Dios piensa de ti y de mí. Amén. Es muy difícil venir con el sacrificio a la iglesia, es muy difícil venir con una cara que ni el maquillaje arregla porque estoy triste, porque estoy dolorido, porque estoy esperando a que mis hijos sean grandes para tomar una decisión porque mi ambiente ya no aguanta más.
Dios sabe, hermano mío, Dios sabe y Dios conoce cuál es tu circunstancia. Dios sabe cuáles fueron las cicatrices que dejaron aquellas personas que te abandonaron. Y tú sigues en la iglesia y sigues sonriendo y sigues bien, pero sabes que por dentro todavía hay un rum rum que te dice, esa persona prefirió a otra por ti. Pero Dios te dice en esta mañana, Dios entiende cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, porque Dios te ama. Y Él fue capaz de entregar a su Hijo en la cruz para decirte que Él podría renunciar a sus sueños con amor, por amor y por salvarte. Ojalá, queridos hermanos, queridos amigos, ojalá, sea cual sea nuestra circunstancia, ojalá, todos podamos ser lo suficientemente agradecidos como para confiar en que junto a la problemática siempre va a haber una salida. Si está en tu mano ayudar a alguien que sufre, hazlo. Si está en tu mano no cargar más a alguien que ya está sufriendo, hazlo. Alivia el dolor del que tienes al lado, ora por él, dile que Cristo lo ame. No busques razones por las cuales él está así o asá. No intentes justificar el hecho de que él quizás está así porque se lo merece, porque eso no es bíblico. Ama, ora, respeta, bendice, salva, colabora con el Señor. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.